Gracias por continuar con nosotros. Empezamos el diálogo con Olomar Televisión y le damos la cordial bienvenida a esta hora de la mañana al señor Luis Villasís, presidente nacional del Movimiento Popular Democrático en el país. Bienvenido a Olomar Televisión, señor Villasís. Ayer empezó el debate de la ley de comunicación y por último se dio paso a que se analizara el proyecto de reforma tributaria. Era lo que ustedes, la oposición en sí, peleaba para que no se quede archivado y también no pase por parte del Ministerio de la Ley. Cuéntenos cuál es la postura de aquí en adelante. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. En efecto, la Asamblea Nacional, analizando la gravedad que tiene los efectos de esta ley de comunicación, porque está al margen de la Constitución de la República y de instrumentos y tratados internacionales que garantizan la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, tal como se ha concebido por parte de un sector de Alianza País en la Asamblea Nacional. Esa ley es inconstitucional y amerita un debate para que se democratice la comunicación en el Ecuador, para que se garantice la libertad de pensamiento y expresión, y además para que se democratice el hecho de que los sectores del pueblo ecuatoriano tengan posibilidad de opinar en función de los grandes problemas del país. De tal manera que fue muy acertado que el día de ayer se suspenda, el tratamiento de la ley de comunicación y se haga un mejor análisis para tener la opinión de otros sectores de la sociedad ecuatoriana que permitan viabilizar una ley en favor no de unos pocos, sino de todos los ecuatorianos que reclamamos no ahora, sino hace mucho tiempo, la vigencia plena de la libertad de expresión y pensamiento en el Ecuador. Ahora, ¿qué pretende el oficialismo con la ley de comunicación? ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan? ¿Y cuál es la propuesta también de la oposición para que haya una sola ley y que beneficie a todos, señor Villasís? Mire, yo creo que los señores de Alianza País siempre tomaron esto con demasiada ligereza y han tenido que cambiar 2 o 3 veces de anteproyectos, proyectos, porque nunca se escuchó a los que están interesados en la temática de una ley de comunicación. Y algún momento, el único debate que ha habido en el país es entre los dueños de los medios de comunicación y la Asamblea Nacional, cuando la mayoría de ecuatorianos, que somos precisamente quienes debemos ejercer el derecho a la libertad de expresión, no hemos sido consultados. Yo creo inclusive que en esto amerita una consulta popular. Este es el criterio que tiene el MPD. Deberíamos en este momento consultar al pueblo ecuatoriano si estamos o no de acuerdo para que los medios de comunicación tengan eso que señala la Constitución, sean medios de comunicación privados, vía consulta sean tal vez, medios de comunicación públicos, claro, y sean medios de comunicación comunitarios. De tal manera que un 30% o 33%, como dice la Constitución, tenga opción a los medios de comunicación desde el punto de vista comunitario. Eso manda la Constitución. Y eso es precisamente lo que nos revela el análisis que hace la Asamblea Nacional el momento de tratar la ley de comunicación, de tal forma que se democratice la comunicación y realmente se ponga en vigencia la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, que nunca ha sido de uso y de ejercicio de un derecho fundamental por la gran mayoría de ecuatorianos. Voy a citar textualmente lo que dice el Telégrafo el día de hoy en su portada principal y señala que los del Movimiento Popular Democrático invitaban a irse a los puños a los legisladores de país. Eso no es sano ni democrático, señor Villasís. Sí, usted tiene razón. El problema es que hay una actitud de provocación por parte de asambleístas que pretenden, no con razones, no con argumentos, implementar la aprobación de una ley de tanta trascendencia, de tanta importancia como es la ley de comunicación. Este es el caso entonces del asambleísta Pedro de la Cruz,
que, prevalido de ser asambleísta del bloque de Alianza País, pretendió agredir al asambleísta Ramiro Terán de las filas del MPD. Y en todo caso yo creo que esa forma de actuar no es correcta. De ahí que, si no tienen razones, si no tienen fundamentos y pretenden por la fuerza imponer una ley, señor, eso está muy mal. Lo que pasa ahora con la ley tributaria, la famosa ley de los impuestos verdes. De acuerdo al artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esa ley no puede ser tratada vía económico urgente. Sin embargo, violando la ley, violando la Constitución, se quiere imponer más impuestos para el pueblo ecuatoriano. En eso no estamos de acuerdo. Razones hay, fundamentos legales se han entregado. Sin embargo, vía económico urgente pretenden incluso pasar esto por el hecho de que por fuerza de ley se impongan más impuestos al pueblo ecuatoriano. Lo mismo que está pasando con los despidos masivos de trabajadores. Igual eso es inconstitucional, pero vía fuerza, con presión de la Policía Nacional, hoy se han despedido más de 5.000 servidores públicos del país. Una última inquietud, ¿sigue en pie la demanda que ustedes presentaron ante el supuesto despido intempestivo, como ustedes ejecutan, como ustedes le han dado esa lectura? Mire, la renuncia es voluntaria, y cuando la renuncia no es voluntaria, y hoy pretenden imponer a través de un decreto inconstitucional la renuncia obligatoria, eso es despido intempestivo. De tal manera que ese decreto 813 es inconstitucional, porque la Constitución en los artículos 33, 325, 326 garantizan el derecho al trabajo. Y dice que el Estado debe propender a eliminar la desocupación y subocupación. Si es que se despiden servidores públicos del país, señor, están promoviendo desocupación y violando la Constitución de la República. La Declaración Universal de Derechos Humanos señala también que los ciudadanos del mundo deben tener garantías de un derecho fundamental que es el derecho al trabajo. Y si el Ecuador es suscriptor de la Declaración Universal de Derechos Humanos, también tiene la obligación el presidente de la República y sus ministros de cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados internacionales. De tal forma que la demanda de inconstitucionalidad presentada por el MPD es procedente, fue admitida por la Corte Constitucional y nosotros estamos exigiendo que la Corte, frente a esta situación muy complicada por la que están atravesando las familias de los servidores públicos del país, debe dar paso inmediato a sentenciar la inconstitucionalidad del decreto 813 y devolver sus puestos de trabajo a quienes han sido despedidos ilegal, arbitraria y de manera prepotente por parte del gobierno nacional, dejando en desesperación a 5.000 padres y madres de familia que fueron despedidos al margen de toda normatividad legal y violando el ordenamiento jurídico vigente en el país. Bien, le agradecemos al señor Luis Villasís, presidente nacional del Movimiento Popular Democrático, por estar compartiendo la entrevista junto a nosotros. Vamos con los deportes.